El que tenga oídos para oír, que oiga, decía el Señor Jesucristo al final de algunos de sus mensajes. Esta era una expresión que significaba que cuando se daba una palabra, una enseñanza o una parábola, la gente debería escuchar. Y el que escuchara, el que entendiera, el que captara el mensaje, debería obedecer. Porque en la cultura hebrea, o todo esto viene de la palabra Shema, que es en hebreo, es escuchar, que es no solamente una escucha pasiva, no solamente es que entre por un lado y salga por el otro, sino que yo escucho a Dios o escucho un mensaje que viene de Dios y aplico lo que sirve para mi vida. Hoy quiero hablarles, mi nombre es Felipe Rangel, apóstol y profeta de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y quiero hablarles del tema escucha. Quiero hablarles acerca de cómo escuchar a Dios el Padre, cómo escuchar la voz de Dios nuestro Padre. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios habla de muchas maneras. Lo primero es que Dios habla al corazón. Dios habla a nuestro corazón, ya sea con cosas que coloca en el corazón, impresiones que coloca en el corazón, sentires que coloca en el corazón, que pueden venir de Él o no, toca saberlos discernir, pero Dios a veces coloca sentires en el corazón claros, muy particulares y que son completamente certeros de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Otras veces habla de manera muy clara, habla al corazón. Nos habla y nos dice, hijo, hija, haz esto, haz lo otro. Es algo que Dios habla al corazón con toda claridad. Y bueno, escuchar a Dios es algo delicioso. A mí me gusta mucho escuchar a Dios mi Padre. Por lo general, escucharlo hablar es muy agradable porque tiene una voz potente, dulce, agradable, de bondad, de poder, de amor. Así que a mí me gusta mucho escuchar a Dios mi Padre cuando tengo tiempos para orar o cuando estoy por ahí caminando con Él. Y yo les animo a que disfrutemos escuchar a Dios el Padre. Quizás algunos dirán, no, pero es que yo no escucho a Dios. Dios no habla o Dios no existe. Yo les puedo decir que Dios es real. Dios es más real de lo que ustedes se imaginan. Y Dios habla a los corazones de las personas de una manera muy clara. Así que tengámoslo presente, tengámoslo en cuenta. Dios nuestro Padre habla a las personas con claridad. Lo que pasa es que es un proceso. Yo tuve un proceso en mi vida de aprender a escuchar a Dios el Padre, de aprender a escuchar su voz, y eso fue un proceso de años, un proceso de mucho tiempo, hasta que entendí o comprendí o empecé a escuchar mejor y a discernir mejor cuál era la voz del Dios el Padre y cuál no era su voz. Entonces, en este proceso, por ejemplo, a mí me sirvió mucho escribir. Yo escribía, hablaba con él, yo le escribía, le hacía preguntas y él colocaba en mi corazón cosas, y esto me ayudó mucho a entender la voz de Dios el Padre, hacerle las preguntas y escuchar sus respuestas y a discernir cuándo era Él o cuándo no, cuándo era su voz y cuándo no era su voz, cuándo eran pensamientos de pronto míos o eran pensamientos que venían inspirados por Dios. Entonces, escuchar a Dios no es, pues, digamos, a veces por la gracia y la misericordia de Dios, pues Él nos habla y nos dice, hijo, hija, lo siguiente, pero ya escucharlo de manera constante, diaria, pues ya requiere una práctica, requiere una dedicación, pues sobre todo dedicarle tiempo a la oración. Si tú quieres que Dios te hable, pues lo mejor es que tú vayas, cierres la puerta de tu habitación y hables con Dios tu Padre, y Él te va a escuchar y tú también puedes escucharlo a Él si Él también desea manifestarse a tu vida. Entonces, que Él desea pues manifestarse a la vida de todos. Así que es importante tener esto en mente. Si quieres escuchar a Dios en tu corazón, debes tener un tiempo diario, constante para orar. Dice Deuteronomio 28:1: si realmente escuchas a Dios tu Padre de amor y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Una
poderosa promesa. Dice nada más y nada menos que Dios el Padre nos coloca por encima de todas las naciones de la tierra. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando lo escuchamos y lo obedecemos, porque si nosotros escuchamos pero no obedecemos, entonces no estamos haciendo mucho ahí. Así que es importante tener eso en mente. Así que tengámoslo presente. Vamos entonces al segundo punto, que es escuchar la voz de Dios, el Padre, en su palabra. En su palabra, en la voz del Padre, en su palabra, podemos nosotros tener presente que pues en la Biblia, este libro hermoso, maravilloso, que tiene libros desde Génesis hasta Apocalipsis, allí habla Dios. Y como en este libro fue inspirado por Dios, pues Dios habla a través de él. Entonces, muchas veces uno está leyendo la Biblia, cualquier tema, lo que sea, y de pronto aparece una parte, una frase, una palabra de Dios, algo clave que se impregna en el corazón de uno y uno sabe que eso es de Dios para la vida de uno. Entonces, es importante tener eso presente. Y hay que escuchar tanto la voz de Dios al corazón como la voz de Dios en la palabra. O sea, no, por ejemplo, eso de que si Dios nos habla, no podemos dejar de escuchar la voz de Dios en la palabra. Hay que escuchar tanto la voz de Dios en el corazón como en la Biblia. No hay que dejar de leer la Biblia. La Biblia hay que leerla diariamente o buscar leer algo de la palabra a diario, porque eso nos alimenta, eso nos fortalece, eso nos enseña, eso nos nutre, eso nos recuerda la verdad o nos enseña la verdad y nos ayuda a caminar en la verdad, y eso es algo que nos bendice grandemente. Porque claramente es mucho mejor andar en la verdad que en la mentira. Cuando andamos en la mentira, pues andamos perdidos, desconectados de todo, pero cuando andamos en la verdad, todo es diferente. Todo es mucho mejor y vemos con claridad. Bueno, vamos entonces con el tercer punto, que es escucha su voz en las circunstancias. Y bueno, Dios habla al corazón, Dios habla en la Biblia, pero también Dios habla en las circunstancias, en lo que me está sucediendo. Eso que estás viviendo hoy tiene un mensaje de Dios en su interior. Hay un mensaje de Dios en lo que estás experimentando, en lo que estás viviendo ahora. Y en ese sentido es importante entender que hay que comprender, discernir, tener la sabiduría para saber qué es lo que Dios está diciendo detrás de lo que nos está pasando. Cuando nos pasa algo, algo Dios está diciendo, algo Dios está hablando. Entonces, cuando algo suceda en tu vida, dile a Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el mensaje tuyo para mí en esto que está sucediendo? Bueno, y finalmente escucha su voz por medio de creyentes maduros o de autoridades de la iglesia. Hay que escuchar la voz de Dios, o parte de escuchar la voz de Dios tiene que ver con escuchar a creyentes maduros, gente honesta, gente que hace las cosas bien y que hace las cosas de una manera adecuada. Entonces, cuando hay gente madura, cuando hay gente, ancianos que se llaman también en la iglesia, ancianos de la iglesia, pues hay que escucharlos. No necesariamente siempre van a tener la razón, pero hay veces en que su consejo va a ser certero, va a ser adecuado. Otras veces de pronto no es exactamente lo que Dios quiere, pero hay que escuchar con calma, porque la gente que es anciana en la iglesia, o sea, la gente que lleva camino, que lleva años, que ha orado, que es gente de oración, de búsqueda, de ayuno, pues es gente que está conectada con Dios, que ha entendido, que ha aprendido a conocer a Dios y que pueden darnos un consejo sabio en alguna decisión clave que necesitemos tomar. Entonces es importante tenerlo presente. Bueno, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Dios. En este mundo hay muchas voces, en este mundo está la voz del mundo, está la voz de los medios, de la farándula, de
las novelas, del entretenimiento, está la voz del enemigo, claramente, una voz que incluso usa muchas de estas cosas para hablar. Está la voz de nuestra propia naturaleza pecaminosa caída, de nuestros malos deseos. Están las voces de buenas personas que quieren aconsejarnos y malas personas o personas con con intereses inadecuados queriendo manipular y hablando cosas que no son. Entonces todo esto hay que saberlo discernir, decantar, y lo mejor es tener una relación de amor con Dios el Padre. Cuando tenemos una relación con Dios el Padre, cuando oramos, leemos la palabra, tenemos una gran fortaleza, porque allí vamos a poder entender lo que es y lo que no es, y podemos diferenciar y podemos saber el camino que debemos andar. Yo los dejo con un salmo que dice, los dejo en el sentido de que vamos terminando este mensaje con un salmo que es el Salmo 32:8. Dice allí lo siguiente, en la nueva versión internacional, dice el Salmo 32:8, allí dice esto. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré o cuidaré de ti. Entonces Dios nuestro Padre nos va a enseñar el camino y nos dará consejos. Acá algo muy importante, y es que el que nos muestra el camino es Dios el Padre. Nosotros podemos querer verlo y todo esto, pero el que enseña, el que guía, el que muestra el camino es el Padre. Y nosotros tenemos que seguir al Padre y ver lo que Él nos muestra y seguir por donde Él nos guía. Y también que Él cuida de nosotros, como hemos visto en estos días. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos que nos ayudes a escuchar tu corazón, a escucharte en el corazón, en la palabra, en las circunstancias, en todos los aspectos, a través de creyentes maduros, de gente que camina contigo. Danos sabiduría y ayúdanos a escucharte siempre. En el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Rabashaya kitarabakunda. Branda rabashaya kitarabake. Brunda rabakan. Verás mi gloria. Yo estoy contigo. No temas, mi amor te acompaña. Permanece fiel. Bueno, gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones, y ayúdanos a guardar tus palabras en nosotros y a recordarlas y a vivir en ellas. En tu buen nombre, oh Dios. Bueno, quiero invitarles a que podamos dar con amor para la obra de Dios, a que podamos dar con alegría, con buen corazón, dar para Dios nuestro Padre según la guía de Él, como Él nos vaya instruyendo, cada uno de lo que reciba, que Dios el Padre guíe, que debe dar para la obra de Dios, y lo demos con amor, con alegría. Lo pueden hacer al 312-487-6984, Nequi 312-487-6984, Nequi en Colombia, y PayPal en el resto del mundo. Cualquier cosa me escriben y pues les facilito el usuario de PayPal para que puedan hacer sus aportes, si así lo desean, si así Dios les coloca en el corazón, en esta, pues las personas que están por fuera de Colombia. Bueno, muchas gracias por escuchar, y bueno, que Dios nuestro Padre les bendiga. Recordemos, esta semana tenemos reuniones virtuales de martes, desde hoy. Hoy tuvimos reunión a las 7 de la mañana, mañana 7 de la mañana, de miércoles a viernes a las 7 de la mañana, y tenemos reunión el viernes también a las 8 de la noche. La Parla va a estar muy buena. La Parla es una charla con algo de humor sobre algún tema de la vida. En este caso vamos a hablar de todos contentos, y bueno, espero puedan estar allí.
y tiene un costo de 25.000 pesos por persona. La gente que pueda pagarlos, pues los paga, y la gente que no puede entrar de manera gratuita. El sábado tenemos reunión a las 8 de la noche, el domingo 8 de la noche, y bueno, muchas bendiciones, feliz día, Dios nuestro Padre les acompañe y les bendiga y les proteja siempre. Un abrazo y que estén muy bien.